tardes, un gusto, es un placer saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Como ya les había indicado el día de ayer, en esta semana tendremos un tiempo de reflexión en relación a la Semana Santa. Quiero mencionar algo, hermanos. El celebrar Semana Santa no es un ritual pagano ni por tradición. Es simplemente el hecho de recordar la última semana de vida que pasó el Señor Jesús sobre esta tierra. Si bien las fechas no son las exactas, pero es buen momento, ya que estamos en casita, hermano, poder tomar este tiempo de reflexión y de ver qué sucesos acontecieron cada día de la semana hasta llegar al momento de la cruz. El día de ayer veíamos brevemente que se le ha denominado como Domingo de Entrada Triunfal o Domingo de Ramos. Y el día lunes, que estamos el día de hoy, se le ha denominado Lunes de Autoridad, y vamos a entender el por qué se le ha llamado así. Quiero leer una porción de la Escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 15 al 19. La Biblia dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. En unos versos anteriores, hermanos, consideramos el momento en que Jesús llegó un día antes a Jerusalén e hizo su entrada triunfal, que fue el domingo de entrada triunfal, precisamente el Domingo de Ramos. Él llega a Jerusalén en medio de una aclamación, en medio de hosanas, en medio de viva el rey. Sin embargo, aunque muchos pensaban que ese día él ocuparía el trono de Jerusalén, él sabía lo que realmente le esperaba. Todos los acontecimientos ya estaban profetizados años antes por los profetas que Dios había levantado, y su propósito no era establecer el reino terrenal en ese tiempo. Él sabía que primero él tenía que dar su vida en rescate por muchos. Él no iba a establecer el reino de inmediato, de una manera pública, visible, así como la gente lo esperaba. Su propósito con esa entrada a Jerusalén era el ver, era el que se cumpliera la Escritura. Pero para este lunes, retomo para este lunes de autoridad, cuando Jesús entra a Jerusalén, va a un lugar específico. Él visita el templo, visita su casa y hace una inspección, pero la hace con toda la autoridad, como rey de Israel, como el rey de las vidas. Y él se va precisamente al corazón de la nación, que es Jerusalén. Él se dirige al templo, al lugar donde latía el pulso de la adoración que se elevaba a Dios. Pero lo que Jesús vio no le agradó mucho. Al contrario, le desagradó profundamente. El templo estaba lleno de animales y de comerciantes que explotaban a los adoradores que iban ahí procedentes de todas las naciones. Pero lo que aún era peor que la suciedad o el mal olor de todos aquellos animales era, hermano, la suciedad moral y espiritual de la clase sacerdotal que dirigía el templo para su propio beneficio. Aparentemente, en el templo todo funcionaba muy bien, correctamente. Las ceremonias, los sacrificios, la música, pero la realidad era totalmente diferente. Como el Señor ilustró
si usted en su casita lee unos versos anteriores, cuando el Señor Jesús dice que Él ese día vio a una higuera y se acercó para buscar fruto, el Señor está ilustrando a esa higuera con su pueblo, porque la abundancia de las hojas solo servía para esconder la falta de fruto. Por eso todos aquellos peregrinos que llegaban a Jerusalén con la esperanza de encontrar un verdadero alimento espiritual para sus vidas, se quedaban vacíos al visitar el templo. Se sentían víctimas de la explotación que los dirigentes espirituales llevaban a cabo y lo más terrible, los llevaban en nombre de Dios. Pero a los sacerdotes nada de esto les importaba, hermanos. En tal caso, lo único que a ellos les inquietaba eran sus enemigos, los romanos, que justamente cabe mencionar que los romanos habían colocado su cuartel al lado del mismo templo y que además se llevaban una parte importante de los beneficios que, bueno, ellos sacaban grandes beneficios del pueblo que venía para adorar, para ofrecer sacrificio a Dios. Lo tenían que compartir precisamente con sus enemigos, con quienes los subyugaban. Y bueno, lo terrible de esto, hermanos, es que los sacerdotes, los que estaban ahí para ministrar a la gente en el templo, ellos se creían justos, rectos, y esperaban a que Dios enviara al Mesías para que terminara con sus enemigos. Nunca se percataron precisamente que el Mesías ya estaba en medio de ellos y que el Mesías en esta ocasión estaba precisamente en el templo. Cabe mencionar que el área del templo ocupaba la cima del monte de Sión, por lo tanto había un cierto desnivel. Al entrar, lo primero que se encontraba era el atrio de los gentiles, una gran explanada rodeada de hermosos pórticos. Esta era una zona a donde podían entrar cualquier persona, ya fuera judío o gentil, hombre o mujer. Debajo de sus pórticos era un lugar que se prestaba perfectamente para la enseñanza por pequeños grupos. Subiendo unos peldaños, un poco más, se encontraba el atrio de las mujeres. Ahí no estaba permitido el paso a ningún gentil. Unos carteles decían lo siguiente: que ningún hombre de otra nación traspase esta barrera, ni la cerca que rodea el templo. Quien sea sorprendido será el único culpable de su propia muerte. Aquí se permitía la entrada tanto a hombres como a mujeres, siempre y cuando fueran judíos. Si nos damos cuenta, ellos, los sacerdotes, los encargados del templo, aparentemente tenían todo en un orden. Subiendo un poco más a su llegada, podríamos encontrar el atrio de los israelitas, en donde solo podían entrar los varones judíos. Y más para allá estaba el atrio de los sacerdotes, al que, como su nombre lo indica, únicamente era un lugar exclusivo para los sacerdotes. Y por último, más arriba estaba el santuario, al que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y recalco mucho esto, hermanos, porque la religiosidad nos lleva a pensar que el seguir un sistema religioso puede ser que estemos bien, como lo pensaban ellos, pero cuando llega Jesús, el incidente que estamos considerando, hermano, él vio algo que le desagradó. Y aparentemente para los sacerdotes y para todos los que estaban en el templo pensaron que las cosas estaban bien. Sin embargo, el Señor Jesús ve lo que está sucediendo, y esto sucede en el atrio de los gentiles. En realidad, aquella zona, hermanos, se había diseñado con la intención de que fuera un lugar de oración y la preparación antes de entrar a las otras zonas del templo. Al mismo tiempo, era un lugar donde venían los gentiles y ellos tenían la posibilidad de llegar, entrar y escuchar la palabra del Dios vivo. Pero lo cierto era que todo aquel recinto ya lo habían adaptado de una manera diferente
de tal manera que lo habían convertido en un mercado de ganado, en el que los gritos de los comerciantes se confundían con el ruido, la suciedad y el hedor de los animales. ¿Cómo podía llamarse a esto una casa de oración? Por eso nosotros vemos el enojo, llamémosle así, del Señor Jesús. Pero ¿quiénes eran los cambistas? Usted se puede preguntar, ¿qué hacían estos hombres ahí? Recordemos, hermanos, que era obligatorio que cada judío pagara un impuesto al templo. Y esto, se hacía normalmente durante la fiesta de la Pascua, cuando los judíos venían de todas partes del mundo para su celebración. La celebración de la Pascua era muy importante para todos los judíos. En el lugar donde se encontraran eran convocados para subir a Jerusalén, pagar sus impuestos, pero también adorar a Dios. Ahora bien, el impuesto había de pagarle con una moneda específica, el siclo del santuario. Así que no servía el dinero que aquellos judíos traían de sus países de origen. El sumo sacerdote no aceptaba moneda extranjera, así que había habilitado aquella zona del templo para que los cambistas pusieran sus mesas e hicieran el cambio de moneda. Por supuesto, había que pagar una fuerte comisión, de la que el sumo sacerdote se llevaba una buena parte, al ser él quien controlaba el templo. Y qué tremendo, hermanos, porque esto nos habla que cómo poco a poco se puede perder la visión de lo que es una casa de oración, lo que es el templo de Dios. Y tal vez a usted le surja la pregunta, ¿por qué vendían palomas en el templo? Además de pagar impuestos en el templo, los israelitas tenían que ofrecer distintos sacrificios de animales. Por supuesto, podían traerlos de su país de origen, aunque esto sería muy incómodo y poco práctico. Y no solo palomas, también animalitos, corderos y demás que tenían que ofrecer el sacrificio. Y no era muy cómodo el venir cargando con su animalito. Pero además, los sacerdotes tenían que examinar el animalito que el jefe de familia traería para ser ofrecido, para que fuera un animalito sin defecto, perfecto. Y si no era así, tenían que adquirirlo precisamente en el mercado que estaba en el atrio de los gentiles. Difícilmente ese animalito que traían era aceptado. Claro está que ahí había un poquito de llamémosle, de un plan diferente, ¿no? Es decir, pues traes tu animalito, pero ya viene cansado, ya viene agotado, ya viene enfermo, no nos sirve para el sacrificio. Vemos nosotros que estos hombres lucraban, hermano, con lo que la gente de amor traía para el Señor, para ofrecerle a Dios. Estos animales, al ser vendidos ahí en el atrio de los gentiles, pues tenían un precio muy alto, un precio diferente. Es por eso que nosotros vemos que ya se había armado un monopolio del que el sumo sacerdote y su familia obtenían muy buenos dividendos. Dios nos ayude a los que estamos sirviendo en la casa de Dios, hermanos, a no hacer también de nuestro templo una cueva de ladrones, como lo mencionó el Señor Jesús. Como antes comentábamos, aquella parte del templo debería ser un lugar de oración, en el que los adoradores se preparaban para entrar a la misma presencia de Dios. Pero lejos de esto, y tristemente, hermanos, los sacerdotes habían llenado de mercaderes la casa de Dios. Ahí todo era un negocio en el que cada servicio del templo era un comercio de una manera descarada, de tal manera que tenían que obtener un beneficio económico. Por supuesto, alguien tenía que vender los animales que se necesitaban para los sacrificios, pero esto se podía haber dejado a comerciantes que llevaran a cabo sus ventas fuera del templo, fuera del lugar sagrado, fuera del lugar de oración, fuera del lugar de las actividades del templo. Pero los sacerdotes no solo lo permitían, hermanos, sino que además ellos mismos controlaban
ese negocio para su propio beneficio. Los sacerdotes parece ser que habían perdido la razón. Su misión de los sacerdotes era ser mediadores que ayudaran a los hombres a encontrarse con Dios y ser bendecidos por Él. Ese era el trabajo del sacerdote, pero en lugar de eso habían convertido el sacerdocio en un monopolio comercial con el único propósito de enriquecerse a través del genuino deseo de los hombres de buscar a Dios. Por supuesto, cuando alguien percibe esto y se siente objeto de la explotación y el robo, difícilmente, hermanos, podrá experimentar la gracia de Dios y el don gratuito de la salvación. Imagínense ustedes a gente, aparte de subyugada por el gobierno, todavía llegar a la casa de Dios queriendo encontrar un lugar de adoración, un lugar donde desahogara su alma delante del Señor. Se encontraba todavía con cargas más pesadas. Le robaban inclusive a Dios la parte que le correspondía. ¿Sí? Estos sacerdotes utilizaban la palabra como si fuera un artículo de negocio y también trataban a las personas no como hijos de Dios, sino como usuarios de un mercado cuyos derechos pareciera ser que le pertenecían a ellos. En medio de este ambiente como la gente había perdido completamente el sentido de la presencia de Dios en su propia casa. De ahí el Señor Jesús, que expresa estas palabras: ustedes han hecho mi casa una cueva de ladrones. Y el Señor Jesús utiliza una parte del profeta Jeremías, capítulo 7, versos 18 al 14, que sin duda los judíos conocían perfectamente ese pasaje. En aquel tiempo, en el tiempo de Jeremías, también se oprimían a los extranjeros, robaban, asesinaban. Sin embargo, continuaban ofreciendo sacrificios, de tal manera que lo que sucede ahora, que Jesús entra al templo, no es la excepción, no es decir, es algo nuevo. No, Él por eso le cita esa parte de la Escritura. Y algo que hace Jesús, por eso se le denomina lunes de autoridad, día de autoridad, porque Él echó fuera a los que vendían y volcó las mesas de los cambistas. El Señor Jesús manifestó su autoridad espiritual al efectuar una limpieza del templo. Al hacerlo, hermanos, número uno, muestra la autoridad que Él tenía, porque era su casa, era el lugar de adoración. Pero también al hacerlo, el Señor Jesús estaba condenando una religión que era algo divino, pero que se había vaciado de todo sentido espiritual. Lo divino lo cambiaron por beneficios materiales, económicos. Y Él expresó una fuerte indignación al ver cómo los peregrinos que acudían a la fiesta eran tratados como tipo de sacar dinero, sacar un beneficio, pero menos eran tratados como adoradores, ni siquiera eran tratados como seres humanos. Los tomaban como objetos que se podían explotar. La explotación del hombre por el hombre siempre, hermanos, provocará la ira de Dios. Pero aún más cuando ésta se hace bajo la capa de la religiosidad y en el nombre de Dios. Y es que en el nombre de Dios se pueden cometer muchas cosas. Y en el nombre de Dios la religiosidad te puede llevar a cometer graves pecados aún dentro de la casa del Señor. Y el Señor Jesús dice: mi casa será llamada casa de oración. Y no que Jesús necesitara justificar lo que estaba haciendo. Sin embargo, Él por medio de la Escritura también citó parte de la Escritura del profeta Isaías, cuando menciona en el capítulo 56 de Isaías, verso 6: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada
casa de oración para todos los pueblos. Esta porción nos indica, hermano, que deberían de ser escogidos en el templo los gentiles extranjeros, los prosélitos. Aquel debía ser un lugar que abriera sus puertas a los hombres de todas las naciones para que conocieran y adoraran al Dios de Israel. Y es aquí donde también radica otro pecado gravísimo de los sacerdotes de los tiempos del Señor Jesucristo. Sí, ellos se sentían exclusivos. Pensaban que nada más eran ellos los judíos. Se habían olvidado de lo que Dios a través de los profetas había hablado, como por medio de Isaías. No sentían ningún tipo de interés o preocupación por la gente, esa gente o ese pueblo gentil que no conocían a Dios. Esto quedaba de manifiesto en el hecho de que aquel área del templo que tenía que ser dedicada a ellos, a los gentiles, los sacerdotes no habían tenido ningún problema en convertirla en un mercado de ganado. Y vemos nosotros que cuando el Señor Jesús echa mano de su autoridad, precisamente los que se enojan son los principales sacerdotes y procuran matarle. Jesucristo hizo valer sus derechos divinos al echar fuera a los vendedores y a enseñarles que el templo, su casa, era una casa de oración. Y precisamente, hermanos, este día lunes, este día de autoridad, da comienzo a una lucha a muerte con los religiosos. Por un lado estaban las autoridades del templo, que estaban empeñadas en mantener su poder e ingresos, y por otro lado estaba en peligro la fe, el amor, la obediencia y la devoción del pueblo. Esto llenaba de preocupación, llamémosle así, el corazón de Cristo, que de ninguna manera él permaneció callado, como ya hemos visto, aunque este enfrentamiento, les vuelvo a repetir, fue el inicio del camino a la cruz. Termino en esta tarde con esta reflexión, hermanos. Ahora nosotros, por la gracia de Jesucristo, somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué si Jesús, Él habita en nuestro corazón? Pero yo quiero que usted se quede con esto en esta tarde, en esta hora. ¿Qué encontrará Jesús en nosotros al ver nuestro templo? Porque lo que ya hemos visto es qué le pasó al templo de Dios. Se convirtió en una cueva de ladrones, en un lugar de corrupción. Hermano, yo le invito a que guarde su templo, a que guarde su cuerpo, que realmente sea morada del Espíritu Santo de Dios. Y si es necesario, hermanos, en esta tarde, decirle al Señor: yo quiero que tú veas lo que hay en mi interior, quiero que veas lo que hay en tu templo. Y si hay algo, si hay un mercader, porque también a veces hay mercaderes en nosotros, a veces queremos negociar con Dios. Yo te voy a servir siempre y cuando tú me des algo a cambio. Yo te voy a buscar, sí te voy a buscar. Eso es un sinónimo de mercadería, hermanos. Es una evidencia que queremos negociar con Dios. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Mantengamos nuestro templo limpio, que sea morada realmente del Espíritu Santo de Dios. Vamos a hacer una oración en esta hora y yo espero que la palabra del Señor quede en su mente y corazón. ¿Por qué se le llama lunes de autoridad? Porque el Señor ejerció su autoridad. Primero, cuando da la maldición a la higuera estéril. Y segundo, cuando entra al templo y limpia su casa. Porque precisamente la casa de Dios es un lugar de oración, es un lugar de adoración. Oremos al Señor. Padre, te agradezco en esta tarde tu amor, tu misericordia sobre nosotros. Gracias porque tú nos mostraste el camino perfecto, Señor. Y también ves lo que hay en nuestro corazón. Y si en alguno de nosotros hay cosas que no te agradan, Señor, rogamos que tú nos ayudes a identificarlas por medio de tu Espíritu Santo
y que saquemos toda la basura de nuestro corazón, todo lo que a ti no te agrada, que no seamos cambistas, que no negociemos contigo, Señor, que nuestro cuerpo también sea templo de tu Espíritu Santo y que tu casa sea una casa de oración donde alabemos y glorifiquemos tu nombre. Te honramos, te bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estén al pendiente el día de mañana, el día martes, que también tiene su nombre específico, y así cada uno de los días de la semana, de tal manera que recibamos bendición a través de estas pequeñas reflexiones. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.